Los pescadores yucatecos continúan recibiendo en sus casas el apoyo económico de 2,000 pesos mensuales en efectivo que por disposición del gobernador Mauricio Vila Dosal recibirán este mes y mayo para sustentar a sus familias ante la inactividad económica generada por la pandemia del coronavirus. Qué bueno, porque nos hacía mucha falta esta ayuda. Qué bueno porque pues realmente en esta situación que estamos, pues está bien que la hayan repartido, ¿no? Lo he estado viviendo como quien dice y qué bueno, me da mucho gusto y le doy 1000 gracias por decir de que nos hayan mandado este apoyo. Los veo excelentes, en muy buen momento ha accionado él como debe de ser ante su población de Yucatán. Y son pocos los gobernadores que están haciendo lo que él hace. Para nosotros es una excelente ayuda y le estamos eternamente agradecidos. La mayoría de los pescadores, de los yucatecos, le estamos muy agradecidos por la ayuda brindada y que gracias a ello pues podremos sobrellevar esta contingencia que estamos llevando todo el mundo. Unas 50 brigadas del personal de diversas dependencias del gobierno entregan los apoyos hasta los domicilios de los pescadores a Celestuna, Río Lagarto, San Felipe, Tizimín, Espita, Calotmul, Suquilá, Panabá, Junucmá, Tetis, Motul, Chipchulup Pueblo, Baca, Bocobá, Canzacá, Telchac Puerto y Quinchil. Este fin de semana corresponderá a Progreso, Chelén, Chuburná y Chipchulup la entrega, la cual concluirá el próximo martes, para lo cual se dispone de 50 millones de pesos. La ayuda económica a los pescadores forma parte del plan estatal de Vila Dosal para impulsar la economía, los empleos y la salud de los yucatecos, que beneficia a 12,218 hombres y mujeres que se dedican a la actividad pesquera, distribuidos en 55 municipios. Con información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 8 de la noche, con Lenny Magaña y Carlos Rodríguez.